Eh, la gamografía ósea es una de las gamografías en que debemos de tener más cuidado. Tiene una participación mayor en todos los servicios de medicina nuclear general. Hacemos más o menos el 40% de estudios que más se hacen en los servicios. Después siguen los estudios de cardíacos. Entonces, pues, hay que tener muchas cosas en cuenta para este estudio. La revisión que voy a hacer es sobre generalidades. Voy a hablar un poco de mecanismos de la captación, consideraciones para realizar el estudio, factores que pueden afectar las imágenes, tanto clínicos como farmacológicos, control de calidad, fijación, dosis, posicionamiento, que son cosas comunes para todas las variantes de las gamografías óseas. Algo de gamografía ósea de 3 fases, sus indicaciones, lo mismo que de una fase. Consideraciones en imágenes estáticas, porque no podemos olvidar que muchos de los servicios de medicina nuclear que hay en el país, pues nos enfrentamos a tener gamacámaras planares y debemos contemplar cómo debemos hacer el estudio también. O en algún momento tengamos alguna eventualidad de falla en nuestros sistemas SPECT y tengamos que eventualmente realizar imágenes estáticas. Gamografía ósea articular, SPECT óseo y fusión de imágenes. Son muchas cosas así de que voy a ir corriendo. El esqueleto le proporciona al cuerpo tanto estructura de sostén, capacidad para su movimiento y protección de los órganos internos. El hueso es esencial también para la formación de la sangre, almacenamiento de minerales y es una estructura, es un órgano que se está remodelando constantemente a lo largo de la vida. Los mecanismos de captación de este radiofármaco y su retención en el hueso depende tanto del flujo sanguíneo, el contenido de calcio en el tejido y la tasa de producción ósea, que es lo que vamos a estudiar y difiere en todas las entidades patológicas que vamos a ver. Las consideraciones previas a la realización del estudio, esto es básico, porque no podemos enfrentarnos al estudio que vamos a hacer el mismo día o cómo nos llegue el paciente. Tenemos que hacer una planeación previa y sobre todo que en nuestro sistema, pues quien nos remite el estudio es pues un autorizador que en algunos casos ni sabe absolutamente nada de patologías ni nada, puede equivocarse y cuando llega el paciente al servicio ese mismo día, pues nos altera absolutamente todo. Así de que es bueno tener una planeación previa del estudio, una revisión de la historia clínica. Tenemos que tener una autorización de la dosis del radiofármaco a administrar por el médico nuclear. Todo esto con respecto a la seguridad del paciente, que hablaba Sergio. Consentimiento informado diligenciado, declaración de no embarazo, identificación del paciente. Básico, explicar el procedimiento cuidadosamente, debemos de tomarnos nuestro tiempo y en especial, como es un estudio que no se hace inmediatamente, debe volver más tarde, que le quede claro por qué le estamos haciendo el examen, qué va a pasar en su organismo, la necesidad que tiene de volver más tarde y por qué es ese hecho. Explicar al paciente los cuidados de radioprotección que debe tener con su familia y sus familiares, las personas que lo rodean. Indicar con claridad la hora que debe regresar para no tener alteraciones en nuestra programación. A veces le dice uno al paciente, vuelva a las 12 y él entendió a las 2. Y se queda uno desprogramado. Bueno, consideraciones para realizar durante el estudio. Debemos de darle más o menos 2 litros de líquido por protección del paciente también, ya que este radiofármaco se elimina por vía renal, entonces debemos de lo que no se fije, sacarlo lo más rápido posible del organismo. Darles indicaciones de cada vez que orine, tenga cuidado con esta orina radioactiva, para no tener problemas de contaminación. Tenemos que considerar también quitar vendajes ajustados, yesos temporarios u objetos similares que nos puedan poner problema en la adquisición, pero siempre tener la consulta del médico nuclear, porque puede que
terminemos dañando el paciente. Bueno, los factores clínicos que pueden afectar las imágenes son insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca severa, obesidad, la edad por degeneración ósea, diabetes, movimiento reducido de un área. Todo esto que investigamos antes de realizar el paciente, pues tenemos que considerarlo en la hora de nuestra programación del equipo, de cómo vamos a hacer las imágenes, que eso lo revisaremos ahora en un momento. Los factores farmacológicos que pueden afectar las imágenes. A veces nos enfrentamos a imágenes como estas y decimos, ¿y qué pasó? Y le echamos la culpa al radiofármaco. Eso estaba mal marcado, eso no era lo que yo pedí, me mandaron un DMSA y no es así. Tenemos que investigar también qué es lo que toma el paciente. En el caso de la primera imagen es un tratamiento con antiácido y en el segundo, pues depósito del radiofármaco, de complejos que se hacen del radiofármaco en tejidos blandos. Hay una lista infinita de cosas que podemos ver y que debemos considerar. Aquí son tan solo algunas. Bueno, los procedimientos de control de calidad que debemos de revisar para la adquisición en nuestra cámara: hacer un fotocúpico diario, flot de uniformidad diario, test de resolución espacial por lo menos semanalmente, test de centro de rotación o COR semanalmente, y los controles de calidad del radiofármaco debemos de revisar que los kits que estamos utilizando más o menos deben de estar entre el 90 y el 95% aceptados, y una estabilidad de radiofármaco de por lo menos 7 horas tienen los que actualmente se utilizan. El radionúcleo que se utiliza puede ser MDP o metildifosfonato o HMDP, hidroximetildifosfonato. Se fija de la siguiente manera: es un fosfato que se fija en la hidroxiapatita, se produce una hidrólisis y se fija en el hueso como dióxido de tecnesio y nos va a mostrar la actividad osteoblástica reparativa en el hueso. La dosis que se utiliza es entre 20 y 25 milicurios en un paciente adulto de 70 kilogramos de peso, y se calcula la dosis pediátrica por el peso haciendo una regla de 3. En cuanto al posicionamiento, es realmente el éxito del estudio. Si usted tiene un paciente que está cómodo, va a poder obtener todo lo que usted necesita de él. Entonces, debemos de cuidar la simetría que tienen en sus piernas, en sus caderas, en sus hombros, para poder hacer que los recorridos sean, podamos calcular realmente la actividad que hay entre partes simétricas, si la hacemos así. Tenemos que considerar, pues, colocar los brazos a los lados del paciente, utilizar las tablas que traen las gamacámaras, o usar unas bandas y soportar las rodillas, ponerle un rollito debajo de las rodillas y asegurar las piernas con una banda para que siempre nos queden derechas. Y pues tener mucho cuidado, como siempre estamos acompañando al paciente, que cuando hacemos el SPECT siempre el ROI esté dentro del sitio que nosotros necesitamos evaluar. A veces hay lesiones múltiples y debemos de considerar hacer un SPECT de cuerpo entero, o por lo menos de 2 campos visuales. Bueno, el primero que vamos a revisar es la gamografía ósea de 3 fases. En esta gamografía se hace una inyección bajo la cámara. Tenemos que evaluar tanto la fase vascular como la tisular y la fase tardía ósea. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esta osteomelitis? En las osteomelitis es una inflamación del hueso producida por un agente infeccioso. Lo que ocurre es que hay una infección en el hueso, se necesita un aumento de la vascularidad, entonces la primera fase ya es positiva. Hay una hiperemia de los tejidos para poder conservar todas las células y todas las sustancias
de defensa en esa área. Entonces la segunda fase tisular ya es positiva y ya la tercera es conclusiva del área que está afectada. Puede haber, y debemos de calcular esto, que puede haber condiciones que hacen siembras en varios sitios, no solamente en ese sitio. Podemos evaluar también necrosis avascular, que es una falla en el suministro de sangre y se puede ser causada por varias entidades. Tumores óseos primarios, cualquier tumor que nos llegue debe ser caracterizado y evaluado para poder diferenciarlo si es benigno o maligno. Bueno, para la instrumentación, pues escogemos un rango de energía de 140 kiloelectronvoltios con una ventana entre el 15 y el 20%, dependiendo de la casa fabricante. Colimador a utilizar es un colimador de baja energía y alta resolución, paralelo. Siempre se inyecta bajo la cámara. Cuando estamos evaluando también si hay alguna siembra en alguna otra parte o tiene uno una infección de sitio desconocido, podemos hacer 3 fases sobre el sitio de interés y hacer un recorrido tisular posterior. Hay que contemplar retirar las vendas compresivas porque nos van a disminuir la fase vascular y nos va a alterar la adquisición. Este cuadrito podemos ver pues, qué tipo de adquisición es, la matriz que estamos utilizando. Algo básico, cuando hacemos imágenes sobre el tórax y pelvis, hacemos imágenes de cada 40 imágenes, cada 3 segundos, y en manos y en pies aumentamos a 4 a 5 segundos, por el tiempo que se demora en llegar al sitio. Y se hace, si es en las manos, siempre inyectamos en las venas dorsales de los pies. Las fases tisular, ya cambiamos la matriz a 128 por 128 y siempre tanto en las estáticas de tisular y óseas, pues seguimos estas cantidad de cuentas que están referenciadas ahí. Ahora para las de una fase, creo que es lo que nuestro caballito de batalla en los servicios, siempre son para evaluación de carcinomas metastásicos y sobre todo porque pues, se presenta una alteración del metabolismo que se ve muchísimo antes que en los rayos X. Lesiones de traumas y deportivas, fracturas en niño abusado. Es más fácil hacer una gamografía ósea y ver todas las lesiones en una sola pasada que hacer muchísimas radiografías y exponer más a la radiación al bebé. Una enfermedad de Payet, que es un engrosamiento de los huesos por un crecimiento acelerado del hueso, aumenta la irrigación sanguínea en el hueso, la osteomalacia, que es una alteración metabólica y la fijación de la vitamina D. Tenemos que tener mucho cuidado en esta porque pues, nos puede pasar por una enfermedad metastásica. Es básico tener que entrevistar al paciente y definir qué es lo que toda la información que nos puede dar para poder diferenciarla. Displasia fibrosa, en la cual el tejido óseo se reemplaza por tejido conectivo fibroso. Tener en cuenta en la imagen la dosis, en el recorrido la dosis que se le administró al paciente, el tiempo que ha pasado durante la inyección y la adquisición, el colimador que estamos usando, la patología del paciente, la cantidad de orina radioactiva en la vejiga. Cuando vamos a hacer un recorrido, pues mientras está pasando, antes de empezar, echémosle un ojo a la vejiga. Si vemos que la vejiga está llena, pare, trate de desocuparla. Si sigue igual, pues si es un adulto, considere pasar una sonda para desocuparla porque los huesos de la pelvis pues no los va a ver bien. Entonces, pues se queda usted a medias.
el lugar en el que se inyectó y la velocidad del rastreo. Siempre decimos, ¿y qué velocidad le pongo? Siempre un recorrido debe tener por lo menos 2.500 kilocuentas totales. Hay una fórmula que dice que la velocidad que le debo de colocar es la altura del paciente en centímetros sobre el tiempo para adquirir estas 2.500 kilocuentas. ¿Cómo lo hacemos? Hallamos la cantidad de cuentas en un minuto en un FOV. Para eso tomamos una imagen de 6 segundos en el tórax. En este caso adquirimos 3.125 cuentas. Vemos en un minuto cuánto, pues lo multiplicamos por 10 y tenemos ese valor de 31.25 kilocuentas. Es en un FOV, pero un recorrido tiene 4. Entonces lo multiplicamos por 4 y obtenemos ese tiempo en el cual vamos a tener ese recorrido. Pero para calcular la velocidad, pues tenemos la altura del paciente, que en este caso le dejamos 2 metros, porque siempre calculamos por lo menos 5 o 10 centímetros arriba en la cabeza y abajo en los pies para que no tener imágenes cortadas. Y pues así obtenemos que esos 200 sobre los 20 minutos, pues le ponemos esa velocidad. Y las imágenes estáticas, como les decía, pues siempre tenemos esta densidad de cuentas. Las consideraciones a las imágenes estáticas, bueno, pues hay muchas, sobre todo que nos recuerdan la simetría y la densidad de cuentas que necesitamos. Cuando hacemos hombros, pues bajarle el zoom, siempre debemos comparar. Cuando en la pelvis, pues considerar desocupar la vejiga. Si es un niño, pues no es la opción, tenemos que bajar y esperar a que espontáneamente orine. El cálculo del índice de sacroiliacas. Bueno, para la gamografía osteoarticular, que está indicada en artritis reumatoidea y osteoartritis, en la cual pues hacemos una inyección y en los 10 minutos hacemos una adquisición tisular en manos, pies. Si hay más articulaciones comprometidas, pues podemos hacer un recorrido tisular, que yo lo hago inyectando bajo la cámara al paciente, y un recorrido a 30 centímetros por minuto. Así pues no tenemos problema con la vejiga. Hacemos esto, inyección, bueno, la fase tisular, cuando la necesitamos, como les digo, y las fases tardías con estas características. Para los SPECT óseos, pues depende de dónde los usamos. En columna los hacemos supinos y podemos escoger en todos los SPECT dependiendo. Hay algunas corrientes que dicen hagámoslas de 180 grados solamente, en rodillas, en columna posterior, pero habitualmente podemos hacerlas de 360 grados, siempre de 60 vistas, y calculamos por lo menos 20 a 25 segundos por vista. En los índices, en pacientes para determinar, para estudio de ATM, pues tenemos que hacer los índices comparativos. Cuando procesamos tenemos que tener mucho ojo con los filtros que escogemos, porque tenemos que mostrar exactamente qué es la patología que tiene. Si filtramos demasiado, pues solo vemos una mancha, y si filtramos muy poco, pues no vemos nada. Tenemos que escoger la mejor imagen. Démonos el tiempo cuando estamos procesando, hacer las referencias que se necesiten. Y bueno, ahora el boom y los que tienen esta oportunidad de tener cámaras híbridas, pues que es una maravilla, porque simultáneamente estamos haciendo las dos adquisiciones, o tenemos las opciones de software también que integran
y podemos fusionar los CTs. Bueno, en Colombia no hay MRI, pero bueno, podemos fusionarlo también con la gamografía ósea SPECT, lo cual nos permite ubicar con precisión la estructura y el metabolismo que estamos estudiando. Como conclusión, pues debemos siempre dar respuesta al médico, y nosotros somos los que estamos ejecutando el estudio, porque cuando llega el estudio a manos del médico nuclear, pues seguramente ha pasado 1, 2 o 3 días, ya el paciente no está, y está tan solo recopilado la información que nosotros obtuvimos y las imágenes que nosotros adquirimos. Hay que escoger para poder dar respuesta la mejor imagen que nos muestre el sitio. No podemos hacer unas laterales cuando necesitábamos unas plantares. Bueno, planear el estudio, autorización de dosis, valorar la seguridad del paciente, como nos explicaba Sergio, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, explicar el procedimiento, es básico para que el paciente nos colabore, acompañar durante todo el procedimiento, ubicar cómodamente el paciente, anotar el sitio de inyección siempre, evaluar sitios de posible contaminación en lesiones hipocaptantes, así como solamente le echamos ojo a las hipercaptantes, pero también hay hipocaptantes en la cual hay que evaluar si hay algún blindaje ahí, o le hicieron una radioterapia. Revisar las imágenes antes de que salga el paciente del servicio, siempre. Tomarnos un tiempo para analizar, preguntar, porque el paciente es el que tiene la información. Echarle un ojo a la filtración de las imágenes y la presentación de las mismas. Yo digo que una imagen tiene que hablar por ella sola. No debe de tener dudas, qué es izquierdo, qué es derecho, en cuánto tiempo se hizo, dinámico, cada cuánto se realizó cada imagen, todo eso. Gracias a ustedes, y tenemos que recordar que pues somos unos profesionales que somos una cadena en la respuesta que tenemos que darle al especialista, y tenemos una gran tarea, y gracias a todos, muy amables.